Análisis del artículo Poder Constituyente, Reforma de la Constitución y Control Jurisdiccional de Constitucionalidad del autor Humberto Nogueira Alcalá. El artículo objeto de este análisis aborda 3 elementos sustanciales de la Constitución, integrados en su mismo título en el poder constituyente, la reforma de la Constitución y el control jurisdiccional de la constitucionalidad, elementos que, para su análisis, se abordarán de manera independiente en ese mismo orden. Previo al análisis, es necesario tener claro el concepto de Constitución. Según Ignacio Burgoa Orihuela, la Constitución es la norma jurídica suprema que organiza y limita al Estado, estableciendo la estructura fundamental y los principios básicos de convivencia de una sociedad. En nuestra opinión, la Constitución es la norma suprema que organiza estructuralmente al Estado. Poder constituyente para Javier Marcelo Ayala en su artículo La problemática del poder constituyente. Como poder constituyente se entiende la capacidad, potencia o voluntad del pueblo en otorgarse una constitución. Por su parte, el abate Emanuel Sieyes, considerado el creador del concepto de poder constituyente, nos refiere que dicho poder tiene tales características, que la Constitución no puede ser fruto de la obra de los denominados poderes constituidos, sino de un poder diferente, con amplias facultades, limitado por el derecho natural de tipo racionalista. El poder constituyente originario da vida al Estado, restableciendo la composición de su gobierno y dotándolo de un nuevo orden jurídico fundamental, y luego, al dar paso a la Constitución, se extingue. La Constitución establece al Estado y la composición del gobierno dotado de un orden jurídico actúa así una Constitución vigente, la cual opera a partir de los poderes constituidos observando las reglas constitucionales dentro de las cuales existe el poder instituido de reforma. La reforma de la Constitución. El autor refiere que el poder de reforma permite hacer adecuaciones a la Constitución, manteniendo sus principios fundamentales. Este poder de reforma, conocido también como poder de revisión de la Constitución, es un poder jurídico derivado de la Constitución. Y para Neria Gobea Emanjean, en su artículo El poder constituyente, permanente en México y el problema de los límites de la reforma constitucional, su función se encuentra dentro del contexto de dar continuidad a la propia Constitución, por lo que el poder de revisión del texto constitucional no debe desprenderse o atentar contra los principios que sostienen la legitimidad constitucional. El poder de reforma constitucional constituye un poder constituido, un poder creado y regulado por la Constitución, con limitaciones formales y materiales. Los límites formales se refieren a los procedimientos y requisitos que deben seguir los poderes constituidos para adoptar decisiones. Estos límites aseguran que las decisiones se tomen de manera legítima y transparente, mientras que los límites materiales se refieren a las restricciones sobre el contenido de las leyes y decisiones que pueden adoptar los poderes constituidos. Estos límites pueden verse en la propia Constitución o en tratados internacionales. Transgredir tales límites lleva a un fraude constitucional, que consiste en la utilización del procedimiento de reforma para proceder a la creación de un nuevo régimen político y un ordenamiento constitucional diferente sin romper con el sistema de legalidad establecido. Así lo cita de Vega García Pedro en su artículo La reforma constitucional y la problemática del poder constituyente. Jurisdicción de la constitucionalidad. Esta recae en el órgano jurisdiccional, encargado de velar por la defensa de la Constitución y la idea de derecho válida contenida
en la misma. Los límites a la reforma constitucional antes vistos constituyen impedimentos que se establecen deliberadamente a la revisión de ciertos contenidos y asegurados por la Constitución, imposibilitando la reforma o eliminación de dichas instituciones, respetando la continuidad constitucional y correspondiendo al órgano de jurisdicción constitucional, hacer efectiva la defensa de la Constitución y declarar la invalidez de dicha reforma. Conclusión: el poder constituyente es la potencia originaria, extraordinaria y autónoma del cuerpo político de una sociedad que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la Constitución en su pretensión de validez. El poder de reforma constitucional, a diferencia del poder constituyente originario, nace de la propia Constitución, es un poder jurídicamente normado y reconoce las limitaciones jurídicas que la propia Constitución dispone, aun cuando su producto normativo tiene la misma naturaleza y fuerza normativa que la Constitución. El poder instituido nunca puede transformarse en poder constituyente. La reforma constitucional dentro del Estado constitucional solo es legítima cuando sus fines y medios sean democráticos y compatibles con la idea de derecho básica, con el contenido fundamental o la fórmula política contenida en la Carta Fundamental y corresponde al órgano jurisdiccional constitucional hacer efectiva la defensa de la Constitución y declarar la invalidez de dicha reforma.